Esta es la definición más clara y categórica de lo que es la iglesia en toda la Biblia. Esta definición corresponde a la visión que tiene el apóstol Pedro sobre la iglesia, extraordinaria. Versión Reina Valera 60 es la expresión textual. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La traducción moderna dice un sacerdocio al servicio del rey. Ustedes son nación santa. Hay otras traducciones que dicen gente santa, pueblo adquirido por Dios, quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Agregan otras traducciones: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros, que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por esta palabra? Dios es bueno, su palabra es para siempre. A ver, pónganse cómodos, hermanos, vamos a disfrutar de la buena palabra del Señor. Este martirio va a durar exactamente 60 minutos a contar de ahora. Siempre digo cuánto duran las prédicas, porque hay gente que se pone muy mal cuando predicamos. He tenido la oportunidad de ver mucha gente que se disgusta tanto con las prédicas, que los tipos aguantan 10-15 minutos, los primeros 10-15 minutos, y se van. No solo se van, amenazan desde la puerta. Algunos me hacen así, otros sacan la lengua, otros patean la puerta. De todas maneras, yo ni siquiera me enojo, porque un día predicó un predicador llamado Esteban y aguantó 7 minutos la prédica. A los 7 minutos lo mataron al predicador. Yo he tenido la suerte de escapar con vida hasta ahora. Es lo que siempre digo. A la iglesia le encanta cantar. Siempre escucho con mucha detención la calidad de la gente que canta. Voy a algunas iglesias, sobre todo iglesias pequeñas, donde la música no es muy elaborada. Es un martirio ir a esa gente. Es un tormento. Yo no sé cómo Dios escucha esos cantos, ¿no? Si ni nosotros lo soportamos a veces. Hay gente que canta directamente mal, son unos caraduras cuando canta, porque el tipo que canta mal no debería cantar. Sin embargo, hemos tenido la alegría de escuchar una muy buena interpretación aquí en esta iglesia. Así es que, hermanos, todo lo hemos escuchado con mucho agrado. Cuando la gente canta, todo el mundo está contento. Porque la música te ayuda, la música te inspira, la música es una fuerza interior que te contacta con el mundo divino. La música es una especie de escala que te levanta hacia Dios. La música evangélica, sobre todo, no hay ningún problema. Los evangélicos nunca han tenido músicos de protesta dentro de sus cantantes, de tal manera que nunca un cantante ha sido incinerado por cantar. A menos que cante mal, el tipo siempre es escuchado. En el mundo hay cantantes de protesta que han estado prohibidos de venir a los países. Aquí, por ejemplo, en Chile, Joan Manuel Serrat estuvo 19 años sin venir a Chile, porque sus canciones eran prohibidas en este país. Adamo, el viejo Adamo que vino hace poco acá a Chile, hasta el día de hoy está prohibido de ir a Israel a causa de una canción que él escribió que se llama Inshallah, que significa quiera Dios, donde tiene una fuerte protesta en contra de los asesinatos del ejército israelí en contra de los palestinos. Hasta el día de hoy, Salvatore Adamo no puede ir a Jerusalén. Cantantes de protesta como Silvio Rodríguez u otros protestatarios de la guitarra que han sido condenados, exiliados, como Joan Baez, por ejemplo, que tampoco es admitida en los círculos políticos de muchos países de América. Los evangélicos no tenemos cantantes de protesta, así que esta gente como ustedes que cantan, no molestan a nadie, al contrario, cantan bien y todo el mundo podría escucharlos. Es lo que yo siempre digo, el problema no son los cantantes evangélicos, el problema en la iglesia siempre son los predicadores. Con los predicadores es la bronca. Los cantantes son todos bienvenidos, los que cantan bien y los que se atreven a cantar, todos son bienvenidos. El problema son los predicadores. Es el momento de la prédica donde se produce
producen esas contracciones en el corazón de la iglesia. Amén. Y yo, que no canto, ni bien ni mal, simplemente no canto, tengo el gran problema y la gran responsabilidad de ser predicador. Siempre el predicador, el hombre que traza la palabra, sobre todo si es un ideólogo, como es el caso nuestro, el tipo siempre es polémico. Porque un predicador de opinión, como es el caso nuestro, siempre es un predicador de alto nivel polémico. Todo lo que el tipo dice, cuando es un predicador ideólogo, siempre tiene repercusiones y siempre tiene problemas. Aleluya. Porque no es una palabra repetitiva, no es una palabra ni siquiera ortodoxa, ni siquiera es una palabra teológica, es una palabra de revelación, de opinión. Así es, Señor. Aunque en honor a la verdad Dios no da opiniones, Dios tiene mandamientos, Dios tiene leyes. Tú no puedes entrevistar a Dios y decirle, Señor, ¿qué piensas sobre el divorcio? No puedes ir con un micrófono delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué piensas sobre el aborto? ¿Cuál es tu opinión, oh Dios, sobre la guerra? Dios no da opiniones. Dios tiene leyes, Dios tiene su palabra, Dios tiene mandamientos, Dios tiene un mensaje, Dios tiene su palabra eterna. Y es a esa palabra donde la iglesia debe aferrarse con todas las fuerzas del corazón. Porque la revelación está en la Biblia, la revelación es la palabra. Y un hombre de la palabra se aferra a esa palabra, pase lo que pase, venga lo que venga. El problema es el precio que hay que pagar por aferrarse a esa roca. Ese es el problema. Porque evidentemente es mucho más recompensatorio, el mejor negocio, no aferrarse a la palabra, sino que aferrarse a lo que el mundo se aferra, que son todos los salvavidas que flotan en este proceloso mar de la vida. Doctrinas extrañas, erráticas, costumbristas, ventajosas. Es más fácil aferrarse a aquello que está de moda, lo que está in, lo que la gente quiere tener. A la gente le gustan mucho las cosas que le agradan al oído, a los ojos, al corazón. Sinceramente la palabra de Dios es desagradable. Y es más desagradable a los tipos que tienen el corazón sucio, terriblemente desagradable. La palabra de Dios es una espada, muchachos. No es un escarbadiente, no es un alfilerito, no es una aguja, es una espada, negro. Una espada que corta, la espada que discierne hasta las intenciones del corazón y penetra hasta la médula de los huesos, discerniendo las intenciones del alma. Es una palabra terrible. A Jesús de Nazaret lo mataron cuando tenía 33 años de edad. Nadie mata a un hombre de 33 años por estar haciendo discursos sobre el amor y la paz. Lo mataron porque el mensaje era peligroso. El mensaje no solo era desagradable, era peligroso. Era un mensaje urticante. A todos los predicadores del Evangelio los mataron. A los apóstoles, excepto a Juan, a todos los mataron. A todos los discípulos que vinieron en la segunda generación apostólica, barrieron con ellos, a todos los eliminaron. Iluminaron las calles de Roma con sus cuerpos incinerados en las grandes avenidas romanas. Los césares hicieron pedazos, persiguieron a la iglesia y convirtieron a miles y miles de cristianos en mártires, independientemente de ese número fatídico que se comieron todos los leones en el circo romano. Un verdadero genocidio en contra de la iglesia. Pregúntate por qué la gente de antes era tan perseguida por predicar este evangelio. Y la pregunta del millón, ¿por qué a nosotros no nos hacen nada hoy? ¿Por qué estamos tan cómodos? Vivimos como mascotas americanas, cómodas. Un buen pasar sin problema, tenemos libertad, nadie nos persigue. Tienes posibilidad de hablar lo que quieras hablar y nadie te molesta por tu mensaje. Y cuando escuchas la radio o ves la televisión de tantos programas evangélicos, todo es bueno, todo es positivo, no hay ningún tipo de reproche a la conducta mundana de nadie, no hay ningún llamado ni a la santidad, ni a una vida en Dios. Hay un llamado a ser prosperado, a ser bendecido, la suerte y la vida te cambia con el evangelio. Esta cuestión parece un buen negocio para todos. Entonces la gente cuando viene el evangelio le cambia la vida, en el sentido de que aumentan sus posibilidades de vivir una mejor vida. Y este país, que es un país que de alguna manera va caminando hacia entrar al club de los grandes países del mundo, algún día este país puede llegar a ser una nación próspera, una nación de muchas ventajas económicas. Y te digo que el dinero en todas partes del mundo pudre a la iglesia. Escúchame lo que te digo.
Amigos míos, este es el gran problema que nos espera en el futuro. Vamos a tener en este país seguramente una más alta tasa de divorcios, vamos a tener una más alta tasa de abortos, va a haber mucha gente con muchos problemas espirituales. Este país es un país que va caminando hacia estados depresivos crónicos. Hay mucha gente con profundas frustraciones en los ámbitos espirituales. Este país en este momento tiene un 20% de chilenos malos de la cabeza. Las estadísticas son lapidarias. Este es un país de locos. Deberían haber más manicomios. Hay un montón de locos sueltos en la calle. El 25%, el 20% exactamente de los chilenos padece alguna enfermedad mental, desde la depresión, que es la enfermedad mínima de estados patológicos de la mente, hasta la esquizofrenia, que es la locura pura. Así que en una iglesia como esta, donde hay 100 personas, a lo menos a 20 tigres que están mal de los cables, están con los cables pelados. Y en esta ciudad, donde hay 300.000 habitantes, te digo que a lo menos, hay unos 60.000 ciudadanos de esta ciudad de Valparaíso que andan peinando la muñeca, como dice la gente. Eso significa locura absoluta. Con el agravante que en esta ciudad está el Congreso, donde hay unos cuantos compadres que realmente... Bueno, la iglesia no es un conjunto de personas que tienen una opinión sobre un tema. La iglesia está para fijar la palabra. El ancla de la iglesia es la palabra. La iglesia que se aferra a la palabra es la iglesia que muere predicando la palabra. Es la iglesia que a toda situación, a ultranza, defiende la palabra. La iglesia tiene que vivir y morir por la palabra. Llevar la palabra es llevar una espada. La espada es de fuego. Es una palabra pesada, dura. Definir la iglesia, y sobre todo en una ciudad histórica como esta de Valparaíso, es necesario que la iglesia se defina a sí misma. ¿Quién es la iglesia? Es lo que el apóstol Pedro define en su carta que hemos leído: el linaje escogido. El linaje escogido. Esto es raza, dijo. Linaje significa raza. Significa sangre especial. Significa una dinastía, una estirpe. Significa una familia. Uno pertenece a una raza no porque haya nacido en un país ni porque tenga un apellido determinado. Uno pertenece a una raza porque tiene la sangre de la raza. La sangre es el elemento definitorio de una raza. La sangre es lo que establece la diferencia entre las razas. Hay razas que son inteligentes y hay razas que son estúpidas. Esa es la verdad. Hay razas que han nacido para dominar y hay razas que han nacido para ser esclavas. Hay razas intelectuales y hay razas musculares. Los tipos tienen poco cerebro y mucho músculo, pero nunca el músculo manda. Siempre es el cerebro el que dirige la historia. Por eso en este mundo hay 300 tipos en el mundo que mandan a 6.400 millones de parásitos, incluidos todos nosotros. Porque aquí en este mundo hay 300 tipos que son más inteligentes que todos nosotros juntos y por eso nos dominan. Porque la diferencia, señores, la hace la raza. Y la Biblia dice que la iglesia es raza escogida. Linaje escogido, nación santa. Raza escogida, linaje escogido. Eso significa que la iglesia es especial. Es especial por la sangre que la iglesia tiene. Hoy en día, esta cuestión de ser miembro de iglesia es más fácil que inscribirse en un club deportivo. Más fácil que integrar un club de rayuela. La iglesia parece un amigo que va al estadio, a un partido aquí en Playa Ancha entre Wander y Colo Colo. Al estadio, por donde quiera que pasa, recoge negros blancos y todos quieren ir a la fiesta. En la gran parábola de la red, en el capítulo 13 de Mateo, la palabra final de las grandes parábolas, el reino de los cielos es semejante a una red que atrapa todo tipo de peces, y luego los pescadores sentados en la playa agarran la red y sacan los pescados buenos y los pescados malos. Así es la iglesia, al final de los tiempos va a ser así. Hoy todo el mundo puede pertenecer a la iglesia, pero solo Dios sabe quiénes son realmente las razas.
evangélicos hacían mucho énfasis en esta cuestión del llamamiento. Dios tiene que llamar. Tienes que sentir que Dios te llama. Hoy en día la gente dice: yo recibí a Cristo, yo acepté al Señor. Antes era la inversa, antes Dios te aceptaba a ti. Han cambiado los tiempos, por eso tenemos un montón de tipos disidentes de la iglesia evangélica. Este país es un país de descarriados, hay más gente en el mundo que en la iglesia, tipos que han pasado por nuestras iglesias evangélicas y que hoy no permanecen en el reino de Cristo, porque son personas que no tienen los rasgos pertinentes, las características de esta raza que Dios ha levantado como testimonio de su palabra y para su palabra en medio de un mundo como el nuestro. Las iglesias necesitan reconocer este elemento: Dios llama, Dios llama. Y cuando Dios planta a un hombre en su viña, ese hombre, esa mujer da fruto. Y la Biblia dice que toda planta que no plantó la mano del Padre Eterno será desarraigada. Y ese es el gran problema de mucha gente, entender que Dios es el que planta, Dios es el que establece. En esto tiene que haber un sentido de llamamiento espiritual profundo, lo que te sostiene en los críticos momentos de la angustia, de la vida espiritual. Lo que te sostiene en los momentos de prueba es una sola cosa: el llamamiento de Dios por su palabra. Dios te llamó, Dios te estableció, aguántatela, porque si Dios te puso en el lugar que te puso, Dios te sostendrá, pase lo que pase y venga lo que venga. Es la palabra la que te sostiene cuando todo es noche, cuando todo es oscuro, cuando no hay ninguna guía, cuando se pierde la brújula, cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde la orientación, cuando no hay ayuda ni auxilio. Hay algo que sigue brillando. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. En la más negra oscuridad de la vida, la palabra brilla. ¿Qué es lo que me ha sostenido a mí durante estos 56 años de vida que tengo peleando en el Evangelio? He tenido muchas razones para abandonar la iglesia y para descargarme, para irme al mundo y separarme de la iglesia, pero nunca lo he hecho. He sido fiel a Dios como el fiel un perro a su dueño. Pero ¿qué es lo que me ha mantenido en esta tarea tremenda, en esta guerra espiritual? La palabra, lo único. La palabra es fría, la palabra es espada, la palabra es roca, la palabra es acero puro. La palabra no tiene emociones, la palabra no tiene sentimientos. La palabra es roca, la palabra es fuerza, es poder, es potencia, pero no tiene sentimientos ni emociones. La palabra no es romántica, es espada. Dios te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa palabra tenés que atravesar desiertos, valles, montañas y llegar hasta el monte de Dios con esa palabra. Sin sentir a Dios, sin vivir las experiencias espirituales o carismáticas que toda la gente quiere vivir. En la palabra lo que te sostiene en esta dura travesía. Dios te ha dicho: yo estoy contigo, y eso es suficiente. Mantenerte en esa roca de la palabra, solamente los elegidos se mantienen allí. Por eso es que la gente se descarría, por eso es que la gente deserta. Por eso es que la iglesia aparece en un micro, una puerta para avanzar y la otra para bajarte más rápido que lo que está. Por eso las iglesias evangélicas de ciudades como esta, hay gente que ha peregrinado en todas las iglesias de la ciudad. Y es probable, te digo con mucha franqueza, que haya gente aquí que estuvo antes en otras congregaciones que no son estas. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sería malo es que te conviertas en un gitano que vivís la vida peregrinando con una carpa al hombro y con un saco de dormir, porque no sabía dónde va a agarrar la noche, en qué iglesia. Quédate en un lugar, hermano. Esta es una buena congregación. Quédate aquí, alaba al Señor aquí. Recibe la prueba, soporta la prueba. Crece en tu vida espiritual en una iglesia como esta, la iglesia de la palabra. La iglesia es una raza escogida. Es una raza especial, es una raza bendita. Es una raza que tiene caracteres y características de bendición que no tiene ninguna otra raza. Y esas son las cosas que siempre le hago sentir a la iglesia evangélica. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, sacó aproximadamente a 3,5 millones de personas. 3,5 millones de tipos que no eran ninguna luz intelectual. Sinceramente era una tropa de imbéciles.
gran predicador, el gran libertador, tuvo problemas impresionantemente grandes con ese tipo de gente. ¿Cómo podéis convencer a una masa de idiotas de que vayan a la libertad si durante 400 años lo único que han vivido es la esclavitud, el látigo encima del lomo, palizas, patadas de los capataces? Y van encima trabajando en un trabajo que idiotiza, hacer ladrillos. ¿Tú sabes lo infame que es ese trabajo? Qué bueno que ahora hacen los ladrillos con máquinas, viejo. Pero te digo, yo he conocido el trabajo de la gente que trabaja en obras de ladrillo. No tenía ningún intelectual ahí haciendo adobes. No podéis sacar un científico ni un matemático dentro de esa gente que trabaja laburando en eso. Porque es un trabajo de esclavos. Igual que los negros que pican piedras. ¿De dónde voy a sacar un científico en medio de esos tipos que le meten al cincel y al martillo noche y día? Picando 1000 veces una piedra en el día, lo único que sentí en la noche es el golpe del martillo sobre el cincel y el golpe de la piedra al partirse, nada más. Y ese sonido te idiotiza porque es terriblemente monótono. Así le pasó a los israelitas, a los hebreos en aquellos tiempos. No podía haber gente inteligente ni intelectual en un trabajo de idiotas. Y Moisés fue enviado por Dios para libertar a esa gente y llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Le costó a Moisés convencerlos y los sacó al final por esa mano poderosa de Dios al campo de la libertad. Dios se los dijo a los hebreos: los he tomado a ustedes como mi pueblo, en primer lugar por la promesa que Dios hizo a Abraham. Porque Dios es Dios de promesa, Dios es Dios de pacto. Él guarda el pacto, dice la Biblia. Dios prometió a Abraham que sería bendita en él todas las razas, las naciones de la tierra, exactamente, y así Dios lo cumplió. Dios tomó a esa estirpe, prisionera en la tierra de Gosén, y la llevó a la tierra de la libertad por amor a su siervo Abraham, por amor a Isaac y por amor a Jacob. Y si Dios se los dice, los elegí a ustedes no porque sean los más inteligentes, sino porque son exactamente todo lo contrario, los más brutos de todos los que hay. Y no los elegí a ustedes porque fueran millonarios, sino porque son exactamente lo contrario, los más pobres de todo el mundo. Pero lo que haré con ustedes, dice Dios en su palabra, sorprenderá a las naciones. ¡Qué bueno es! En honor a la verdad, y sin ser prosemita ni pro judío, tengo que decirte lo que es la verdad hoy. Los judíos hoy son 15 millones de habitantes en todo el mundo. Tienen una población similar a Chile, esparcida en todas las naciones de la tierra. Son militarmente la tercera potencia militar del mundo, incluidos que tienen bombas atómicas. Tienen por lo menos 200 o 300 cabezas nucleares los judíos. No están en el club nuclear, pero tienen 300 bombas atómicas los muchachos, que las pueden disparar para donde quieran dispararlas porque tienen misiles para tirarlas hasta aquí. El 80% de los sabios del mundo, si tú juntas a todos los sabios de este planeta, que son miles y miles de científicos, te vas a dar cuenta que el 80%, es decir, 80 personas de cada 100 de esos científicos son judíos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en una masa de 6.400 millones de seres humanos en este momento en todo el mundo, el 80%, es casi la totalidad de los científicos del mundo, tengan una línea genealógica o sangre de un solo pueblo, los judíos? Yo decía, pero no puede ser coincidencia, habiendo tanta raza y tantos millones de gente, que de una nación de 15 millones de habitantes hayan salido la gran mayoría de los sabios vivos en este momento, científicos que en este momento están operando en los grandes laboratorios, en las grandes transnacionales, las empresas más luminosas del mundo. Mira lo que hace Dios. Después de 4.000 años, desde que lo sacó de la tierra de Egipto hasta ahora, han pasado 4.000 años. En 4.000 años, Dios, en 100 generaciones de 40 años cada una, Dios logró ese gran cambio genético, esa verdadera transmutación de la raza. Partió tomando a una raza de tipo bobos, esclavos, sin futuro y sin ningún porvenir en la historia. Dios levantó a un hombre que los sacó de la tierra de Egipto y que fue el primer eslabón de la gran cadena de oro que los ha convertido en la nación más inteligente del mundo.
y que los ha convertido en el pueblo más rico de la tierra. Porque te digo que todo el poder económico del mundo está concentrado en manos de los judíos. Y entonces concluimos dos cosas: que Dios de esta raza especial sacó a los hombres intelectualmente más poderosos de este planeta, y que hizo de esta raza especial inteligente a los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza está asociada a la inteligencia, viejo. Y esa es una ecuación. Los tipos inteligentes producen plata, los tontos se mueren de hambre. Y la mujer también lo sabe. Por eso cuando una mujer quiere casarse siempre busca un tipo inteligente. Solo una tonta se casa con un idiota. Pero las mujeres son vivas. Algunas se hacen las tontas, pero son revivas. Así que siempre se termina casando con un tipo inteligente. Y los hombres inteligentes son los que producen dinero. Aun cuando todos los demás están cesantes, un tipo inteligente nunca le falta dinero. Porque la inteligencia es dinero. La inteligencia produce plata. La inteligencia hace que los tipos tengan la capacidad de hacer buenos negocios. A los que les va mal es a los tontos. Y esa cuestión hay que reconocerla. A menos que tú estés pasando por una prueba terrible en finanzas, la vida no tiene que ser tan mala contigo en esa área. Es como dice la Biblia: mozo fui envejecido y no conocido, justo desamparado de que su simiente bendiga el pan. Esa es la palabra escritural. La palabra escritural es esta: Salmo 1, versículo 1: feliz, dichoso, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las aguas, aleluya, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que pone en mano le va bien. Esa es la Biblia. Por eso el pueblo de Dios no puede ser un pueblo miserable, de tipos muertos de hambre. La iglesia tiene que tener ese sentido lógico. La palabra bendice, la palabra prospera. Dios te da bendiciones. Sí, hay mucha palabra de eso. El problema es cuando la iglesia agarra esos temas de la prosperidad y lo hacen una ley, una doctrina, y a lo único que traen a la gente es que se hagan millonarios en las iglesias. Pero no les enseñan la palabra ni les enseñan que más importante que tener plata es tener a Cristo. Bueno, hay ahí en ese tipo de prédicas, ¿viste?, donde entronca estos personajes siniestros que a veces saco en estas prédicas que Dios nos ha ido dando con el paso del tiempo. Porque no hay negocio mejor que el negocio de la religión. Esa es la verdad. La iglesia cristiana en estos 2000 años de existencia que tienen desde que Cristo vino al mundo hasta ahora, 2000 años, la iglesia ha asistido y ha visto el funeral de todos los grandes imperios y todas las grandes naciones del mundo. Vio el funeral de Calígula, el funeral de Nerón, el funeral de todos los grandes Césares, vio el funeral del imperio romano, la iglesia cristiana, vio el funeral de todos los demás imperios que vinieron después de él, vio la iglesia cristiana a pesar de las persecuciones, los funerales de los imperios como los de Napoleón, los grandes sueños hitlerianos de la Segunda Guerra Mundial. La iglesia asistió a los funerales y a la decadencia de todos los imperios de la historia. Pero la iglesia ha permanecido viva siempre, porque la iglesia es de Cristo y permanece eternamente en la roca de la verdad. Gloria a Dios por eso. Pero en honor a la verdad no hay ningún mejor negocio que la religión. Pero este no es un negocio de hombre, es un negocio de Dios. El problema es cuando los tipos meten la mano en este negocio que es de Dios y lo hacen su negocio. Y eso es lo que ha pasado hoy. El tema del templo, por ejemplo, el templo, en el concepto bíblico, crístico, el templo no existe. Dios tuvo un templo, el de Jerusalén, y Dios mismo lo hizo pedazo. Hubo un segundo templo, que fue el templo que estuvo en los días de Jesús de Nazaret, y Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso se cumplió el año 70 de la era cristiana. El primer templo, el de Jerusalén, fue destruido por la fuerza invasora de Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia, en el año 586 a.C. El segundo templo fue barrido por las fuerzas romanas de Tito.
Amigos míos, Jesús lo dijo con claridad, que el único templo es justamente el templo donde Dios quiere ser adorado, que es el corazón de la iglesia, con fuerza y con toda certeza. Pero resulta que el templo siempre fue un negocio para los sacerdotes. Y una de las razones por las que los sacerdotes mataron a Jesús de Nazaret, porque los sacerdotes siempre han sido una mafia, fue cuando Jesús dijo a la mujer de Samaria: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en Jerusalén, en el templo, ni en este monte santo de Gerizim, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios el Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios está buscando. En la prédica de Jesús de Nazaret el templo no existe. De hecho, la iglesia cristiana fue hecha fuera del templo. Nosotros hoy tenemos templos, llamamos templos a estos locales, pero no son templos. Son recintos rectangulares, a veces circulares o de cualquier otra medida, cuadrado, lo que queráis. Pero no son templos, porque templo es el habitáculo de una divinidad. Esa es la definición del templo. Y nosotros sabemos que Dios no vive debajo de un techo como este ni como ninguno otro. Todos sabemos que Dios vive en la iglesia. Y que la iglesia es aquella que está constituida por los hombres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por aquellos cuyos corazones son el aposento del Espíritu Santo. La iglesia somos nosotros somos el templo. Pero el sacerdote corrupto, que es un elemento perjudicial en la religión, es un tipo que sabe que la gente necesita a Dios. Y ese tipo sabe que la gente que necesita a Dios tiene problemas serios para encontrarse con Dios. Porque para ver a Dios tiene que tener en primer lugar un corazón limpio. Si no, no vaya a ver a Dios ni en fotocopia. Palabra de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Palabras del Nuevo Testamento en la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. La gente quiere ver a Dios, pero tiene un corazón podrido. Pero el sacerdote corrupto siempre encuentra soluciones para esos tipos que no tienen solución. Ya les voy a contar la historia. Y entonces el sacerdote corrupto se dio cuenta que el templo era un gran negocio. Por eso a Jesús lo mataron. Porque Jesús dijo que el templo no iba más. Derribaré este templo y en 3 días lo edificaré. No quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea destruida. Entonces los sacerdotes se miraron por otro y dijeron: si la gente le cree al elocuente, vamos a quedar todos sin pega, vamos a quedar todos cesantes y sin laburo acá. Y antes de quedar sin laburo es mejor matar al loco. Y por eso lo mataron. Sacerdotes corruptos. Y en el día de hoy es lo mismo. El templo, para la gente católica y para los predicadores nuestros, como para cualquier religión, sigue siendo un gran negocio. Hasta el día de hoy. Por eso es que por predicar esta palabra me he cocinado con los curas y con los pastores también. Claro. Gloria a Dios. El sacerdote corrupto sabe que la gente necesita buscar a Dios. ¿Por qué la gente viene a los templos? Porque la gente sabe que a Dios no lo pueden encontrar en el supermercado de la huerta. Porque los tipos saben que a Dios no lo pueden hallar en el mall, ese que está ahí en Viña del Mar. Los tipos saben que a Dios no lo van a encontrar adentro de una lata de aluminio, como compran una bebida cola. Y que Dios tampoco está en la farmacia y que Dios tampoco está en la ferretería. Entonces los tigres vienen al templo, porque suponen que Dios está en el templo. Y aquí es donde comienzan las tragedias de la religión. Porque resulta que Dios tampoco quiere estar en el templo. Dios no es un canario para encerrarlo dentro de una jaula. Dios no es un pajarito, un pájaro, un pajarraco que la gente aprisiona en una jaula, muchachos. Dios es Dios de libertad. Dios renunció a la jaula del templo y se declaró libre. Y no
aprovechar en el corazón que le hace espacio y lugar. Si alguno oye mi voz, se abriere la puerta y yo entraré a él y cenaré con él y vivirá conmigo. Palabras del Apocalipsis en la boca del Mesías. Ese es el consejo. Sinceramente, al sacerdote corrupto, este negocio del templo le conviene. Pero el sacerdote corrupto, igual que el médico corrupto, o peor todavía que el mecánico corrupto, son iguales ofendidos. Lo siento si hay un mecánico, espero que no sea corrupto. Pero te digo que los mecánicos corruptos son terribles. Vos tenías un auto, un cachivache como el que yo tengo allá afuera. Y entonces va donde el mecánico corrupto y el tipo va con tu auto medio con problemas y te dice el tipo del arranque. Y empieza a le das ignición y parte. Y el tipo, como un médico que ausculta al paciente con el estetoscopio, agarra y pone la oreja encima del capó. Y mueve los ojos, ¿viste? Los mueve para allá y para acá. Y te das cuenta que está emitiendo un diagnóstico. Y eso te hace temblar, porque no sabes qué te va a decir. Y por ahí le dice que el motor hay que abrirlo y te dice siempre, si hay que abrir el motor, solo Dios sabe lo que hay dentro. Y vengan 100, 150, 200 mangos para pagar el problema del auto. Ese mecánico. Y el agravante es que dentro de poco tiempo más está de nuevo en la clínica del mecánico corrupto. Porque los tipos, no sé qué hacen, pero siempre te desarreglan a medio camino algo para que volváis otra vez a caer en su garra. Ese es el mecánico corrupto. Un mecánico honesto, al ver un auto que ya no va más, lo que el tipo te dice, venda señor esto por chatarra, o agarre aquí hay un fósforo y préndale fuego. Eso es honestidad. Pero el tipo sabe que si te compras un auto nuevo nunca más lo va a ir a ver a él, se va a quedar sin trabajo. Y si por cualquier razón te deshaces ese cachivache, no vas a tener nunca más, o sea, vas a estar nunca más con él de cliente. Entonces pierde el trabajo. El médico corrupto es lo mismo. Al médico corrupto no le interesa que el paciente se sane, no. Al contrario, hay que mantenerlo en el limbo. Entre que se sana y que está enfermo. Por eso siempre le digo a los viejos trabajan, se rompen el lomo cuando son jóvenes. Y después toda la jubilación se la gastan en el remedio, ¿verdad? ¿Hay visto idiotez más grande? Ahorrar para comprarte medicina, y lo único que se enriquece son lo de las transnacionales farmacéuticas. El sacerdote corrupto es igual. El sacerdote corrupto no tiene el más mínimo deseo de que la gente sea salva. El sacerdote corrupto vive de los tipos que están siempre en el limbo. Esos tipos que están en esa especie de purgatorio, donde no saben si vaya al cielo o al infierno. Y el tipo explota el miedo. La herramienta con la que trabajan todos los farsantes de la religión es el miedo. Y el miedo de la gente, hasta los tipos grandes, conocidos, y tipos que miden 2 metros de alto y son miedosos como un gato de peluche. Tipos que tienen un corazón de pollo en lugar de un corazón de gigante. Miedoso de lo que va a pasar más allá de la muerte. Y el que pretende saber de ese plus ultra, el que pretende saber de esa metafísica, de ese más allá de la muerte, es el sacerdote corrupto. Por eso el tipo gana tanta plata y todas las religiones se llenan los bolsillos a costa de los bobos. El sacerdote corrupto no quiere que la gente sea salva, al contrario, que estén siempre ahí en esa indefinición entre perdido y salvo, siempre manteniéndose con la esperanza de ser salvo, pero con la impotencia de alcanzar la salvación. El sacerdote corrupto sabe que si algún día esa gente conoce a Cristo, el día que esa gente conozca a Cristo, el negocio de la religión se arruina para siempre. Porque Cristo es libertad. Cristo es vida eterna. Gloria a Dios. Porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el Señor. No hay líder, no hay pontífice, no hay ningún santo, solo el Hijo de Dios.
Ya te vas dando cuenta por qué la gente se indigesta con estos temas, ¿no? Mira tú este país de idólatras. ¿Y cómo la Iglesia Católica hace en esta nación? Llenándonos de santos por todos lados, y no sabéis la cantidad de santos que están esperando en este país para ser canonizados. ¡Wow! La primera santa, Santa Teresita. Cuando me vengo para este lado al paraíso, siempre doy la vuelta por los Andes. No creáis que para pasar a donde la Santa Teresita. Me vengo por allá, aunque la vuelta del perro medio lejos, porque el camino es más plano, con menos vueltas. Es un camino hermoso, rural, lleno de pueblos muy simpáticos como San Roque, la Rinconada de los Andes, San Felipe y otras localidades rurales que tienen un paisaje hermoso. Me gusta ese paisaje. No me vengo nunca por la ruta 5, hago la vuelta loca por ese lado. Y paso por el santuario de Santa Teresa, naturalmente por fuera, y veo la cantidad impresionante de gente que hay siempre. ¿Tú sabes los días lunes cómo van los tipos de esos camiones que transportan caudales a buscar la plata allá, viejo? Pero en camiones. No es como acá que en un ofrendero que no es más grande que un tarro de leche, digo, recogí toda la ofrenda. No, los tipos allá, los tambores que quedan chicos, tienen que usar camiones. Y no solo eso. Están canonizando ahora al Padre Hurtado. Y viene Laurita Vicuña, golpeando fuerte por los palos, como si fuera caballo. Hay monumentos para ella en la costura de San Francisco de Mostazal, y hay monumentos para ella al pie del Cerro Colorado en Recta. El próximo santo de la Iglesia Católica va a ser Arturo Prat, no te rías, porque es verdad. Nuestro barbudo héroe naval va a ser encomendado también como beato prontamente. Y hay 3 o 4 personas más que están siendo introducidas en el Vaticano para ser elevados primero a calidad de beato y luego a calidad de santos. Un tipo se transforma en santo en la Iglesia Católica cuando después de muerto hace un milagro. Imagina. Y van 2 o 3 milagros testificados por médicos ante el Vaticano, una comisión que crea santos, se llama la Fábrica de Santos en el Vaticano. En verdad, ese es el nombre que tiene, Fábrica de Santos. Entonces hacen una documentación y si se acredita el milagro del santo que está muerto, que hace el milagro después de muerto, entonces lo elevan a la categoría de santo. Una herejía, porque la Biblia te habla que todas esas cuestiones son demoníacas, que eso está fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, que eso no es la palabra, que eso son invenciones humanas, que esa cuestión pertenece a las tradiciones de la Iglesia Católica, que eso no tiene ningún asidero bíblico, y que más que eso es una blasfemia contra el Dios de la palabra. Pero te digo que este país va a seguir teniendo más santos. Dentro de poco tiempo va a estar San Augusto también. ¿Qué te parece? Espérate que el viejo muera. Y de pronto, frente a un país de idiotas como este, ¿qué dice la Iglesia de la Palabra? Estamos todos callados, todos tranquilos. El diablo hace, como decían los viejos de antes, el diablo hace zampa canuta. Desde el norte, desde la Serena para arriba, este país es un país de demonios, muchachos. Date una vuelta de la Serena hasta Arica, vas a ver lo que te estoy diciendo. Yo soy un predicador que recorro todo este país, lo conozco bien. Logias satánicas, fuerzas satánicas, cuestiones malévolas, terribles, espantosas, prácticas demoníacas, tráficos de drogas. Las cárceles del norte están atestadas de tipos traficantes de drogas que han sido hechos presos. Prostitución, degeneración, todo tipo de males. Sodoma y Gomorra es un poroto al lado de las ciudades nortinas. Tráfico de drogas, corrupción religiosa. No hay ninguna iglesia evangélica de alto nivel en todo el norte chileno.
porque ha sido imposible para la iglesia evangélica establecer iglesias fuertes en el norte de Chile. Hay una presencia satánica demoledora en el norte de Chile. Es donde se necesita la palabra de la iglesia, se necesita la prédica que demuela esas fortalezas diabólicas. Por eso el sacerdote corrupto hace un buen negocio cuando a la gente les permite venir a la iglesia y los deja a medio camino. Vuelvo al tema del sacerdote corrupto. El sacerdote corrupto no tiene el más mínimo interés que la gente sea salva. Te repito otra vez el concepto: si la gente es salva, dejan al sacerdote. Porque los tipos se dan cuenta que durante toda la vida les mintió, los estafó, los engrupió, les contó cuentos. Y más encima el tipo lo explota en vida y cuando muere todavía le siguen sacando plata después de muerto. Pero ¿cómo dice tan imbécil? Si vinieras a Cristo y conociera quién es el dignidad de beber, dijo Jesús a la samaritana, tú creerías el agua que Él tiene, y esa agua que Él te dice, y Él tiene una fuente que salte para vida eterna. El que coma de este pan no morirá jamás, dice el Hijo de Dios. Esa es la palabra de la libertad. Ese es el Cristo del Evangelio. Este es el Cristo de la raza escogida. Por eso el sacerdote corrupto es un personaje siniestro. Ese tipo hay que incinerarlo. Pero no solamente el cura corrupto, como el cura largo. Hay un montón de negros dentro de nuestra iglesia que son dirigentes de iglesia que también están dentro de ese calificativo. Tipos malos, mafiosos, que solamente van detrás de las prebendas del dinero. Es como dijo el apóstol Pablo: aquí hay gente que predican el evangelio de buena voluntad, hay otros que predican por ganancias deshonestas, hay otros que predican por orgullo y otros que predican por vanagloria, hay otros que predican por contienda. Bienaventurados los que anuncian el evangelio de paz en paz. ¡Gloria a Dios! Esta es una de las cuestiones sobre este tema de la corrupción en el sacerdocio donde me ha costado quedarme sin cabeza muchas veces, pero Dios en su misericordia, cuando vuela mi cabeza me la vuelvo a poner encima. El tema del sacerdote corrupto. El tema del sacerdote corrupto es que este poder religioso en cualquier parte del mundo expresado en cualquier religión, siempre se une con otros dos poderes, que son el político corrupto y el rico corrupto. Estos tres poderes manejan el mundo: la religión, la política y el dinero. Cuando una iglesia es chica, ningún político tiene interés en ir ahí. Y en una iglesia pequeña los millonarios no se asoman la nariz, sobre todo si una iglesia chica, perdida en la periferia de la ciudad, no quieren ir. Un tipo un millonario tiene un auto nuevo, 0 kilómetros, año 2004, un auto Mercedes-Benz que vale 70 millones, no quieren a meterse en una población marginal donde los críos, el mayor deleite que tienen, agarrar un clavo de 4 pulgadas y rasparle la pintura. No, ningún millonario quiere para allá. No. Los millonarios van a lugares donde hay gente que muere bien. Ese es el problema. Cuando una iglesia tiene 4 vacos locos adentro, nadie tiene interés en ella, ningún político va a asomar la nariz ahí. Pero cuando las iglesias son grandes, cuando en una iglesia hay 500, 1000, 2000, 5000 tigres adentro, los políticos siempre aterrizan en esas iglesias. Y la gente de dinero comienza ahí también. Y el predicador, léase sacerdote corrupto, si no es un hombre de la palabra, nunca va a lastimar ni al político corrupto ni al rico corrupto. Sí, señor. ¡Nunca! ¿Vos creés que va a predicar un mensaje como este, un tipo donde hay políticos y millonarios? No, ni loco. Porque el rico corrupto hace jugosos cheques para el sacerdote corrupto y para el político corrupto. Y el político corrupto dicta leyes que benefician al sacerdote corrupto y al rico corrupto. Y el sacerdote corrupto predica mensajes que le caen bien al político corrupto y al millonario corrupto. Y es como siempre digo, y entonces los tres, el sacerdote corrupto, el millonario corrupto y el político corrupto, se toman de la mano y se parecen a esos tres chanchitos desobedientes que existen en esa ciudad. Se toman de la mano y dicen:
sinvergüenza en esto de la religión. A tipos que les interesa tres pepinos lo que diga Dios. Y de hecho, Dios deja hacer. Una de las cuestiones que más me sorprende es porque Dios no derrama y hace caer fuego del cielo sobre tanto canalla suelto. Y es lo que le pregunto a Dios: Señor, ¿dónde estás? Tipos como yo, que nos rompemos el lomo predicando la palabra. Le predicamos a la gente y los tipos te escupen la cara y te dan una patada en el trasero y te mandan para Santiago con la mano en los bolsillos. Viene otro tipo, a la gente le predica 4 cosas, le mete la mano por la boca a los tipos, juega la payaya con tus amigas y la gente le llena los bolsillos de oro. El tipo miente, estafa y roba. Y todo el mundo feliz. Dios te envía un profeta de su palabra y los tipos lo matan al profeta. Así es, Señor. Y eso es lo que pasa ahora, y eso es lo que va a pasar hasta que el Mesías venga. Esperamos que la historia del juicio final sea historia real. Porque en honor a la justicia del universo, hay tipos que merecen doble fuego que el que hubo en Sodoma y Gomorra, y merecen ser más castigados que cualquier otra ciudad impía de los viejos tiempos. Hay mucha gente que ha hecho mucho mal en el nombre de Dios. Desde los que roban en el templo del Señor hasta los que en el nombre de Dios hacen las grandes guerras del mundo. Porque esa es otra historia y esa es otra esfera, Dios. Donde los hombres en el nombre de Dios le adjudican a Dios cosas que Dios jamás hizo. En el nombre de Dios parten soldados a la guerra, se destripan y se destrozan unos con otros. En el nombre de Dios se dice que algunos son buenos y otros son malos, se les adjudica el cartel de santo a unos cuantos soldados y el cartel de demonio a otros. Se sataniza y se demoniza la vida de otras personas destruyéndolos, y otros se los eleva a la categoría de santos y de ángeles en el nombre de Dios. Este es el tiempo de que la iglesia vuelva a la palabra. Que esta que es raza escogida, real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido al precio de la sangre del Hijo de Dios, sea capaz de levantarse a predicar una palabra contestataria, protestataria, una palabra disidente en contra de toda la maldad que se levanta en el mundo. El problema, amigos míos, no es el mensaje. El mensaje está claro. Agarra la Biblia y te das cuenta cuál es el mensaje. Ve a los profetas de Israel y te vas a dar cuenta cuál es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. El problema es el mensaje. Y es aquí donde en esta recta final de la palabra aparece este personaje emblemático de nuestra prédica. Dios está buscando un hombre. ¿Por qué es lo que Dios busca? Dios está buscando un hombre. Dios necesita un hombre. Dios necesita un hombre, un valiente. Dios necesita un hombre que tenga olor a hombre. Dios está buscando un macho que tenga olor a macho. Y no porque tiene falta de valla, no, sino olor a hombre, olor a testosterona. Tiene que tener químicamente pura la hormona de hombre. No puede ser un afeminado, no puede ser un tipo de dudosa situación hormonal, no puede ser un cobarde, una gallina religiosa, un cobarde que ante el primer problema que tenga se va a meter debajo de los vestidos de su abuela porque tiene miedo. Tiene que ser un hombre de verdad, un hombre que tenga olor a hombre, sustancia de hombre. Bendito Dios. Sí, señores, Dios está buscando un hombre valiente, un tipo que se la juegue por Dios, un hombre que defienda a Dios. Dios está buscando un campeón como Elías, un campeón como David. Dios está buscando de hecho un nuevo David. Señoras, Dios también está buscando de hecho una nueva Débora. ¿Dónde está Débora? ¿Dónde está mi hermosa Débora? Esa mujer extraordinaria y tremenda que al final de los tiempos nos dejará con la boca abierta. ¿Dónde está esa mujer esplendorosa, llena de virtud, de poder, de potencia del cielo? ¿Dónde está la mujer cuya palabra va a agitar el corazón y la conciencia de la iglesia al final de los tiempos?
¿Estará aquí esta noche esa Débora? A veces me pregunto por qué no surge una Débora entre nuestra gente multitudinaria de la iglesia evangélica chilena. ¿Por qué no están nuestras Déboras? ¿Cómo va a salir una Débora en medio nuestro si estas mujeres nuestras son mujeres que tienen el miedo planteado dentro del corazón? Mujeres que lloran, mujeres afligidas, mujeres angustiadas. Mujeres que ven un ratón y se suben arriba de una silla porque tienen miedo de ese pequeño roedor cuadrúpedo y piojoso. ¿Cómo vamos a sacar una heroína con ese tipo, con ese estilo de mujeres? Es lo que siempre le digo a las mujeres: señoras, ustedes son los elementos, las personas que pueden cambiar este mundo y la iglesia. Es lo que dice la Biblia, asignándole a la mujer un rol protagónico terrible y tremendo a la vez. La mujer sabia edifica su casa. De la otra mejor ni te hablo, porque ni te hablo. Las mujeres sabias construyen la casa. Las mujeres sabias son las que construyen la iglesia. Las mujeres sabias son las que hacen un país. Las mujeres sabias son las que hacen esta sociedad. Por eso, si hay un elemento desestabilizador en la historia, siempre son las mujeres. Las naciones se levantan o se arruinan por causa de las mujeres. Ese es el rol de las mujeres. Tienen en su mano el destino del hombre. Ese es el problema, y si las mujeres no comprenden esta cuestión, no van a comprender nada, nunca. O sea, la mujer sabia edifica la casa. Ese es el tipo de Débora que necesitamos: una mujer inteligente, una mujer brillante, una mujer llena de pasión, de fuerza. Imagínate tú la fuerza que tiene una mujer, tremenda y terrible. Cuando las mujeres se llenan de propósito, de energía, de vitalidad, de horizonte, nada las hace volver atrás. Es lo que siempre le digo, porque hago conferencias para la familia, siempre le digo a los padres: el día que se enamore un hijo tuyo y no te guste la mujer del tipo de la que se enamoró, le das un par de palos al mono ese y se le va a quitar el romance. Pero le digo, si algún día tu hija se enamora de un tipo y no te gusta ese proyecto de yerno, perdiste en la batalla. Porque no importa lo que hagas, no importa de la manera como la ataques, no importa lo que le imponga. Cuando una mujer se enamora, cuando una mujer se agarra con la fuerza del amor, no hay nada en el mundo que la haga volver a Dios. Esa es la pasión que Dios quiere que haya en las mujeres que sirven en su iglesia. Esa pasión. Cuando las mujeres se llenan de amor, no hay nada en el mundo que sea más maravilloso y tremendo cuando aman. Pero el día que odian, ese día es mejor no haber nacido. Las mujeres son terribles y maravillosas a la vez. Cuando una mujer ama, es capaz de dar la vida por el hombre que ama. Pero cuando las mujeres se llenan de odio, es un odio asesino más espantoso que el odio que puede haber en una guerra. Los hombres matan a otro de un balazo. ¡Pum, pum! A los tipos les gusta la pistola. ¡Pum, pum! Como Clint Eastwood o como John Wayne. ¡Pa, pa! Pero cuando las mujeres matan, siempre eligen el puñal, el cuchillo. La daga, usan siempre el acero. Pero ninguna mujer mata ni una vez. Las mujeres torturan antes de matar. A lo mejor es interesante hacer algo de humor negro acá. ¿Viste lo que son las mujeres celosas? ¡Wow! Si tuviste la suerte o la desgracia de casarte con una mujer celosa, ¡wow! Las mujeres celosas sospechan, son intrigantes. Siempre preguntan: ¿de dónde viniste? ¿Por qué te demoraste 5 minutos más de la hora? No la convence que se atrasó la micro, que se te pasó una. No la convencí con que se te pinchó una goma del auto y tuviste 10 minutos para cambiar. No le creen. Una mujer celosa es terrible.
Y hay mujeres celosas que tienen razón de ser celosas porque se han casado con un marido que es medio fresco también. Y entonces esas mujeres, imagínate tú lo que hacen esas mujeres. Esas mujeres celosas en algún momento sacan esos cuchillos, ¿viste esos cuchillos que hay en las casas? Esos cuchillos que vienen en un set de 6 cuchillos, metidos adentro de un palo. Siempre hay un cacho así de cuchillo, que es para despostar bueyes. Esas mujeres celosas agarran el cuchillo y nunca por el mango, sino por la punta. Y se lo muestran haciendo. Y le dicen, negro, en algún momento te va a dar sueño. Esa pasión, esa fuerza volcánica, esa fuerza que ama y que odia a la vez, esa fuerza tan telúrica que inunda el corazón de la mujer, esa es la pasión, la fuerza que las mujeres delante de Dios debieran mostrar en ese tiempo final. Esa Débora, ¿dónde está Débora? Esa mujer tremenda que en los momentos de crisis de la historia de su nación salió adelante conduciendo los ejércitos de Dios para llevarlos a la victoria suprema. ¿Dónde está esa mujer de carácter, de energía en medio nuestro? ¿Dónde está nuestro nuevo David? Dios está buscando un hombre. David, el hombre que se enfrenta a Goliat, ese hombre tremendo, ese hombre de la raza, ese hombre valiente, ese hombre singular, extraordinario y glorioso. ¿Dónde está? Como en los campos donde se crió David, en medio de lobos, de osos, de perros salvajes, de leones devoradores. Siendo todavía un niño, es entrenado en las luchas contra la muerte, defendiendo esas ovejas parasitarias de su padre Isaí. El tipo expone su vida, lo más maravilloso y valioso que tiene, frente a esos depredadores de la naturaleza. Los enfrenta a leones y osos y los pone en fuga y los mata muchas veces, defendiendo las ovejas de su padre. Por eso cuando se presenta frente a Goliat, lo derrota con la fuerza de la fe que tiene del alma. La pregunta de Goliat, mira tú lo de Goliat, terrible, patético. Esa pregunta de Goliat al final de su discurso, durante 40 días, 3 veces al día, matiné, mediodía y vermú. En la noche no, porque no había luz, no era tonto, no se asomaba. Pero 3 veces al día vociferaba contra el pueblo de Israel y terminaba siempre preguntándole, ¿tienen un nombre? ¿Tienen un nombre? ¡Hey! A ese gallinero que tengo al frente le pregunto, ¿tiene un nombre? ¡Ándale, Señor! Ese era Goliat, y todo ese silencio igual que ustedes. Hasta que apareció el hombre, David. Hoy, el Goliat de hoy, este Goliat corrupto, el depredador de la historia en este país y en el mundo, este Goliat del divorcio, este Goliat del aborto, este Goliat del crimen, el Goliat de la guerra, nos pregunta a nosotros, los evangélicos de esta ciudad de Valparaíso, ¿tienen un nombre? Esa es la voz de Satán, la voz del serpiente, la voz de la maldad que nos interroga desde la vereda del frente, desde cualquier lugar. ¿Tienen un nombre? ¡Gloria a Dios! Ese es el desafío de Satán. Esa es la voz de serpiente, esa es la voz del infierno que nos desafía preguntándonos, ¿tienen un nombre? Eso es lo que hoy necesita la iglesia evangélica chilena. Un hombre. No solo uno, muchos. Pero necesitamos parirlos, necesitamos dar a luz esos héroes. Necesitamos sacar a nuestros pensadores del anonimato, del silencio, sacarlos de la jaula y meterlos ahí en la lucha pública, en la verdad de la calle, de la plaza, en el lugar donde la voz de la iglesia debe ser escuchada. Es bueno tener una radio como esta, qué bueno. Es bueno tener una trompeta como esta. Como cualquier emisora, yo he recorrido muchas emisoras evangélicas, pero te digo una cosa, mucha gente que tiene emisoras evangélicas tiene miedo de
darle espacio a predicadores sueltos de lengua como yo. Amén. Sí, Señor. Y en canales de televisión ni diablo, ponía un video de esos urticantes y te lo pasa. Y los muchachos de Canal 2 en Santiago, vi la visión, que he tenido la oportunidad de estar predicando hacia el aire con ellos. El debut y despedida en una misma noche. Nunca más te contratan los negros. ¿Cuál es la conclusión que tengo? Que la gente evangélica de este país, como de cualquier otro país, a pesar de tener buenos medios de comunicación, tienen miedo de hablar la palabra de Dios. Te lo digo así con pelo y señal en una radio como Armonía, por ejemplo, que tiene una cadena nacional bastante interesante. ¿Tú crees que van a tener el coraje y el valor de aceptar una prédica como la de esta noche en su cadena? No, porque herí la susceptibilidad epidémica de un montón de gente que da plata por la radio. Y aparezco yo aquí hablando del sacerdote corrupto y de la corrupción de la Iglesia Católica en este país, haciendo que esta nación doble sus rodillas delante de los muertos, que es una herejía en la Biblia, contra la que Dios está con toda su fuerza. Y si hay un montón de gente católica que da plata para la radio evangélica en esta nación y para los canales de televisión. Entonces me ponía una predicadura contra la Iglesia Católica y se me van las orejas al pecho de los reformistas. Por eso ustedes prediquen la palabra y sean libres, sean independientes. Que Dios los prospere para seguir teniendo una emisora como esta, en la que pueden hablar la palabra de Dios sin que nadie tenga que pasarle la cuenta. Por eso usted necesita apoyar a su pastor. Y necesita con toda la fuerza del corazón apoyar a un hombre de visión como el pastor Ampuero. Y apoyar también a esos locos salvajes predicadores como Ernesto Silva, que andan predicando la palabra de Dios todo con amor a Dios. ...60 minutos exactos de tema. Amigos míos, este es el momento para orar. Y es el momento que algunos aprovechan para jugarse también. Mientras estamos todos locos cerrados, unos cuantos se van. Pero estamos aquí porque amamos la palabra. Y ustedes están en esta iglesia porque esta iglesia característicamente ama la palabra. De tal manera que permanezcan en esta palabra, prediquen la palabra. Amárrense a la palabra, aférrense a la palabra, fundamentense en la palabra. Porque el que oye esta palabra y la guarda, lo haré semejante, dice Jesús, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y a pesar que vinieron la tormenta y la turbulencia, la casa permaneció en pie. Gloria a Dios, porque se seca la hierba y se cae la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En esta palabra hemos creído, y esta palabra es la que nos ha llamado a ser parte de esta ciudadanía celestial. Amén. Pónganse bien, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor este privilegio y queremos a la distancia orar también con los auditores de la emisora. Darle gracias a Dios por la alegría que tenemos de compartir la palabra de Dios. Queremos bendecir a la audiencia de Radio Emisora Fe y pedirle a Dios que en su bondad nos conduzca por el camino de la vida. Miren, hermanos, aquí ha venido su pastor. No hemos hecho ningún llamado. Este hombre de Dios ha venido al altar del Señor porque él entiende que Dios le está llamando a ser un profeta de Dios en esta ciudad. Vénganse unos cuantos de ustedes aquí bajo el llamado de Dios. Aleluya. A veces los hombres de Dios se sienten huérfanos, cansados, solitarios, sobre todo solitarios.
Hay mujeres de Dios que sosteniendo la fuerza de esta palabra sienten que no tienen amigos ni compañeros. Se sienten como Noé o como Lot, solos y huérfanos en medio de una ciudad de pecadores, en medio de un mundo de tipos violentos y degenerados. Lo mismo le pasó al profeta Elías. Pero Dios le dijo: no te preocupes, Elías, porque yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de los Baales. Este es el tiempo cuando Dios levanta a sus profetas en el mundo entero. Nos va a sorprender Dios dentro de los próximos tiempos, cuando levante en el mundo, aquí en esta ciudad y en este país, a muchos hombres, mujeres y hombres, con una palabra y un mensaje definido, con la fuerza tremenda de los profetas del tiempo actual. Este es el tiempo para venir a la presencia de Dios. Si tú sientes que Dios te llama, si sientes que el Señor te invita, si de alguna manera sientes que Dios te está llamando a un compromiso mayor y más grande, únete, ven. Dobla también tu corazón delante del Señor en esta noche. Amén. Vamos a levantar nuestro corazón, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Señor, gracias por el corazón flexible, por este corazón dúctil, por este corazón que se humilla y se dobla a tu presencia. Mi corazón y mi vida también se inclinan como el corazón de mis hermanos delante de tus pasos, Señor. Nos doblegamos ante ti, nos inclinamos ante ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús tu Hijo, porque tus misericordias son para siempre. Señor, esta nación necesita a tus profetas. Esta ciudad de Valparaíso necesita a tus predicadores. Esta ciudad necesita a los hombres de tu palabra. Derrama sobre tu iglesia como nunca antes de tu presencia y de tu espíritu. En esta ciudad, Señor, donde se verificaron grandes avivamientos hace 100 años atrás, en esta ciudad, donde comenzó nuestra iglesia, en esta ciudad, Señor, donde por primera vez se oyó la lectura de tu palabra de libertad en esta nación, en esta ciudad de Valparaíso. Levanta un nuevo fuego, un nuevo Pentecostés. Derrama un nuevo avivamiento, y solamente ese avivamiento viene por la palabra. Después de 100 años, Señor, derrama otra vez ese fuego maravilloso y terrible a la vez que sopló en estas maravillosas colinas. Dios, levanta a tus hombres, a estas nuevas Déboras y a estos nuevos Davides que presurosos van al campo de la batalla para defender el honor de tu nombre. Señor, levanta a tus profetas. No nos dejes morir en silencio. No permitas que tus heraldos guarden silencio. No permitas que tus mensajeros caigan en las cárceles del silencio. Que hable la lengua del mudo, Señor, en ese acto libertario de fuerza y de potencia. Desata nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras lenguas, para hablar en el nombre del Señor. Porque si nosotros no hablamos, tú levantarás desde debajo de las piedras a tus nuevos heraldos. Danos el privilegio, Señor, de ser mensajeros de este nuevo tiempo en tu presencia. Oh Señor, no nos dejes fuera de tu nómina, no nos dejes fuera de tu libro, no nos dejes fuera de tu staff, de tu equipo de trabajo. Señor, incluye nuestro nombre en tu maravillosa labor. No nos dejes fuera. No nos dejes fuera de este privilegio de predicar tu verdad, pero danos un alto sentido de integridad, de conciencia de predicadores honestos. Pon en nosotros tu palabra, danos la alegría de hablarla con toda potencia, con denuedo, con unción, con inteligencia, con fuerza, Señor. Derrama sobre tu iglesia, sobre la iglesia santa de esta ciudad, derrama tu palabra. Derrama, Señor, de tu presencia, de tu amor. Y sobre cada vida que hoy se inclina delante de ti, Señor, derrama de tu espíritu. Si todavía es tiempo de mirar, si no he llegado demasiado tarde a tu presencia, toma, Señor, este viejo barro de mi vida y haz con este barro un vaso nuevo para tu gloria. Sí, Señor, tómanos en esta noche y levántanos fortalecidos con la presencia de tu palabra y haz de nosotros vasos nuevos para tu manifestación y para tu gloria. Pon en nosotros, Señor, la virtud y el virtuosismo de tu palabra eterna. Pon en nosotros la espada del Espíritu, esta roca gloriosa.
fundamento de apóstoles y profetas. Jesús, la palabra eterna. Gracias, Señor, porque está en nuestros corazones. Levántanos ahora fortalecidos, llenos de fuerza, de nueva inteligencia, de unción del Espíritu Santo, para conquistar esta ciudad para ti, de hacer que este país vuelva su corazón al Dios de la verdad. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Ya. ¿Qué les parece en pie, hermano? Gracias por haber venido a la presencia del Señor. Desde el lugar en que cantemos la gloria al Señor. Gloria a Dios.